turno ahora para hablar un poquitito de los vikingos. Los vikingos, que a mucha gente pues les suena sobre todo por las películas o la serie de televisión. La serie de televisión, si la vais a ver, las primeras temporadas son bastante buenas, ¿eh? Así que para empezar la presentación pues hemos puesto aquí el Funko de Ragnar y el Funko de la Gerta. Ya lo veis aquí con su espada y su escudito redondo, muy típico de los vikingos, y su hachita de combate, ¿vale? Para empezar, bueno, siempre que decimos vikingos, pues pensamos en guerreros sedientos de sangre, ¿no? Bueno, son guerreros, pero también son grandísimos comerciantes y grandísimos exploradores. Por poner un poquito en contexto, esta palabrita, que es de donde deriva su nombre, eso de vikingar o como sea, esa es la palabra en escandinavo, en nórdico, que hace referencia a las expediciones marítimas. Expediciones marítimas que son bastante frecuentes de toda la vida. Lo que pasa es que van a entrar dentro de la historia de Europa Occidental en el momento en el que del mar Báltico dan el salto al mar del Norte y llegan al territorio de Inglaterra y luego al de Francia, cruzando el Canal de la Mancha, ¿vale? Bueno, como hemos visto, cuando llegan a Inglaterra, el primer blanco de sus expediciones son los monasterios. Los monasterios y luego las ciudades, pero sobre todo monasterios. ¿Por qué? Porque hay grandes riquezas, hay comida. Pensar vosotros en todos los elementos de la liturgia cristiana, pues están hechos con oro, plata, bueno, pues eso es fácilmente robable, ¿vale? Y los monasterios tienen bastante comida que puedes robarle y llevártela a bordo. Pero no solo van a ser esas expediciones, sino que también se van a alistar, por ejemplo, de manera pacífica, lo vais a ver luego en las tropas del emperador de Bizancio. Pero ahora lo veremos un poquito más, ¿vale? Entonces, entre más o menos el año 800 y el año 100 y el año 1000, perdón, vamos a ver la era de los vikingos. Aparecen de pronto en la historia de Europa y tal como aparecen, a partir del año 1000 cambian las condiciones sociales, políticas y económicas en Europa, y tal como entraron, tal como van a ir desapareciendo ese fulgor guerrero, va a ir desapareciendo, ¿vale? Bueno, cuando vemos nosotros los vikingos normalmente pues series, películas o en los juguetes nos aparecen siempre unos señores de pelos muy largos, barbas muy largas, estos cascos con cuernos, que ya sabéis que de cascos con cuernos absolutamente nada, esto es un falso mito que se repite generación tras generación, sus escuditos redonditos y sus hachas de combate. Cuando no aparece esto, pues el barco, siempre encanta ver el barco, ese barco tan esbelto, de mediano tamaño, tan fino, de poquito calado. El calado es la parte que se sumerge del barco en el agua, lo que les permite, esto es un barco ideal para navegar tanto por mares abiertos como por ríos. En mares abiertos utilizando la vela, y cuando hay que remontar ríos, pues se sacan los remos y directamente a remar los vikingos, ¿vale? Y siempre pues aparece pues que la parte delantera del barco pues está siempre adornada, muchas veces pues con estas cabezas de dragón. Vosotros imaginaros yendo por el mar, acercándose a la costa, casi siendo tapado por las olas, y lo único que se ve es como una especie de serpientilla y la cabeza de dragón. Hay que jugar con el factor psicológico y también con la propaganda para donde te vas acercando e ir infundiendo un poquito de miedo, ¿no? Bien, ya sabéis, ¿de dónde son los vikingos? De Escandinavia. Los vikingos más famosos son noruegos, suecos y daneses. Uno piensa que allí todo el mundo se dedica pues a ser guerreros. No, no, no. Los guerreros son una parte de la sociedad. El resto son agricultores, comerciantes, pescadores, cazadores, artesanos y los grandes constructores de barcos, ¿vale? Bien, en este mapa que tenéis aquí tenéis aquellos sitios donde los vikingos pues primero asaltaron o luego se quedaron allí, se asentaron allí. Porque también vamos a ver que miles y miles de vikingos van a asentarse en otros lugares de Europa. Para empezar, cuando no habían salido del mar Báltico y las expediciones se realizaban en esta zona, bueno, pues no habían pasado la historia nuestra. Lo van a hacer cuando salgan, atraviesen el mar del norte y vayan hacia Inglaterra. A partir de ahí ya empieza a generarse el mito y la historia de los vikingos. Bien, como son grandes navegantes, pues primero va a ser Inglaterra, luego va a ser Francia, van incluso a atacar el norte de España,
el sur de España, hay una operación vikinga remontando el río Guadalquivir hasta Sevilla, cruzarán el estrecho de Gibraltar, incluso se asentarán en Sicilia. Por el este, pues por el este llegarán al Mar Negro, los suecos llegarán al Mar Negro a través del territorio de Rusia e incluso al Imperio Bizantino, donde formarán pues parte del ejército bizantino, de la guardia del emperador. Y explorando el océano Atlántico, pues todo este grupo de islas, las Islas Shetland, las Faroes, la Islandia, también llegarán a Greenland y de aquí darán el salto a asentarse en un pequeño asentamiento en la costa muy norte de Norteamérica, ¿vale? Bien, ¿cuándo se inicia la era de los vikingos? Pues el primer ataque. La primera vez que llegan ellos a Inglaterra es en el año 787. Llegan a Inglaterra y vuelven. Sobre todo llegar a Inglaterra llegan por primera vez y cómo se navega hasta aquí, cómo somos capaces de volver, ¿vale? Así que años más tarde volverán y este ya será el inicio de la era vikinga oficialmente. En el año 793 asaltan un monasterio en Inglaterra, en Lindisfarne. Y ese asalto en el monasterio, pues ¿qué va a pasar? Porque se van a encontrar allí una comunidad de monjes, esa comunidad de monjes pues no se va absolutamente a defender y van a poder asaltar fácilmente y robar todas las pertenencias. Es decir, una operación que le va a salir redonda. Por ejemplo, años después, mira, esta estela que se llama la estela del día del juicio final. ¿Vale? Entonces se supone que representa ese ataque vikingo sobre el monasterio. A partir de entonces ya saben cómo ir a Inglaterra, ya saben que en Inglaterra hay bastantes más riquezas de la que hay en Escandinavia y que es un objetivo fácil, ¿vale? Bien, tan un objetivo fácil, vámonos un poquito para acá, que habrá tantas expediciones a Inglaterra que al final ellos conquistarán parte de Inglaterra y se asentarán miles de vikingos allí. Pero no solo miles de vikingos allí, sino que también lo harán en Irlanda. Es decir, en Dublín, por ejemplo, es un gran puesto vikingo, ¿vale? Bien, pero no solo se van a asentar miles de vikingos ahí, también lo harán en esta parte de Francia, en Normandía, porque ellos llegarán con los barquitos, remontarán los ríos y llegarán hasta París. Y al final a los reyes franceses no les va a quedar otra más que ofrecerles a los vikingos asentarse en Normandía. Ahora, eso sí, previo paso a la conversión al cristianismo, ¿vale? Bien. Bueno, los vikingos, otra de las cosas que tenéis que ver es, ellos tienen su propio lenguaje y su propio alfabeto. Su propio alfabeto, el alfabeto ya lo estáis viendo aquí. 24 letras, ¿vale? Y esta forma de escribir que es un tanto particular a base de líneas rectas. Este alfabeto, cada letra se llama una runa, son las runas. Las runas sobre todo, pues que como estáis aquí, pues se hacían en piedra, en madera o en hueso, y se creía que las runas tenían incluso propiedades mágicas. Por eso las runas, pues se ponían las runas, mensajes en las espadas o en amuletos y demás. Ellos no solían escribir en papel o en pergamino o en nada por el estilo, porque no solían escribir en aquella época. Los escritos, las sagas de los vikingos será siglos después, y sobre todo será poner por escrito la tradición oral, ¿vale? Bueno, por ejemplo, las runas he dicho que se ponían en piedras. Mirad qué grandes piedras hay aquí y ahí se escriben las cosas, ¿vale? Por ejemplo, mirad lo que he puesto yo aquí. Este es el Jelling Stone. El Jelling Stone, esto es en Dinamarca. Grandes túmulos funerarios. Y este es el King Harald Bluetooth, porque se llama así, King Harald Bluetooth. Y esto es un cementerio. Y el cementerio, túmulos funerarios en honor de sus padres. Esto es un cementerio vikingo y en las estelas están grabadas los mensajes en alfabeto rúnico, ¿vale? ¿Cuántas hay? Pues en toda Escandinavia se han encontrado unas 3000 estelas de estas de piedra con alfabeto rúnico, ¿vale? Bueno, las casas de los vikingos. ¿Cómo son las casas de los vikingos? Pues estoy viendo, son grandes y rectangulares. Están construidas en madera, solo tienen una habitación interior. Esa habitación interior a lo mejor está compartimentado el interior así con una pequeña vallita para meter a los animales. En el centro hay un fuego
Ese fuego es para calentarse y para cocinar. Para que salga el humo, aquí dentro habría un huequecito para que salga. Y lo que hay es unos grandes bancos alargados. Esos bancos alargados sirven por el día para sentarse y por la noche te tumbas, te echas la mantita encima y a dormir, ¿vale? El tejado el típico de esta zona, a dos aguas para que caiga el agua, para que caiga la nieve. Y sobre todo estaría cubierto pues de vegetación, una vegetación que se renovaría, sobre todo para que diera calentorcito a la casa, ¿vale? Bien, los vikingos. Muchas veces es cómo se entierra a los vikingos. Y algunas veces me decís, bueno, es que yo he visto una película en la que meten al vikingo en el barco con todas sus pertenencias y lo echan al río y le meten fuego y así. Alguno habría que se quemaría así. Pero no era lo normal. La mayoría de los vikingos lo que hacía era cremarse. ¿Qué es la cremación? La cremación es poner el cuerpo bajo una pila de madera y se le mete fuego y quedan las cenizas. Y al final terminan las cenizas enterrándose con algo de sus pertenencias, algunas armas, por ejemplo, y una estela encima chiquitita, ¿vale? Así veis, por ejemplo, esto es un cementerio vikingo. Esto es un cementerio vikingo. Ahora, eso no quita que haya algunos vikingos muy importantes que lo que hacen es meter su barco, meter el cuerpo aquí, poner todo lo que vaya a necesitar en el más allá y encima se le mete un túmulo de tierra, ¿vale? Como por ejemplo hemos visto un túmulo de tierra en el enterramiento anterior del King Harald Bluetooth, ¿vale? Bueno, pero normalmente es así. Pero para grandes vikingos se utilizan estos grandes túmulos de tierra. Vámonos para atrás, lo estáis viendo aquí, estos grandes túmulos de tierra, ¿vale? Esos grandes túmulos de tierra, algunos tienen su barquito en el interior, el vikingo enterrado, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, la mitología, los dioses, las historias de los dioses de los vikingos, pues es muy rica y como sabéis muy larga, muy confusa. Es una religión politeísta. Politeísta significa que tienen muchísimos dioses, y cuando decimos muchísimos dioses no son 3, 4, 5, son decenas y decenas de dioses. Tienen una creación del mundo muy especial, y en esa creación del mundo pues vemos que siempre se va a repetir lo mismo, el orden y el caos, el orden y el caos. Unos dioses instauran el orden y otros dioses están encargados del caos, la eterna lucha entre el orden y el caos. Como en el cristianismo es el bien o el mal, por ejemplo, ¿vale? Los dioses más importantes, pues tenemos a Odín, o a Thor, o a Frey, ¿vale? Odín, el dios de la sabiduría y de la guerra. Thor, el dios del trueno y el protector de la humanidad. Y Freya era el dios, en este caso Frey y luego Freya, el dios o la diosa de la fertilidad y de la generosidad, ¿vale? ¿Dónde viven los dioses? Los dioses viven en el Asgard, que es uno de los mundos, de los múltiples mundos de los vikingos, ¿vale? Claro, y como les encanta, son muy guerreros los vikingos, pues pasa algo cuando mueren en batalla. Y es que un vikingo cuando muere en batalla se le lleva al Valhalla. Es decir, de pronto llegan unas señoritas que son unas guerreras, mujeres guerreras, llegan, atraviesan el cielo y cogen al guerrero muerto y se lo van a llevar al Valhalla. Y en el Valhalla pues es como una especie de paraíso. Allí, pero el paraíso de los vikingos es Odín y el resto de guerreros caídos están todo el día festejando y todo el día bebiendo un riquísimo hidromiel. Y por último, algunos de los vikingos más famosos. Hay muchísimos vikingos muy famosos, pero vamos a elegir unos cuantos. Pues por ejemplo, bueno, y ya estáis viendo que como ellos no hay estatuas, no hay retratos, pues como que se nos hace un poco difícil identificarlo, ¿no? Por ejemplo, Eric the Red, este que aquí, que tiene el Playmobil, pues Eric the Red, Eric el Rojo. Bueno, pues si tenemos que tomar algo así como para hacerlo uno de los grandes vikingos, pues es el primero que fundó un asentamiento en Groenlandia. Que ya sabéis que en inglés Greenland, tierra verde, Groenlandia, ¿vale? Luego, pues por ejemplo, ¿quién vamos a tener? Leif Erikson, este de aquí. ¿Qué hizo de importancia Leif Erikson? Es al que se le atribuye haber navegado hasta América del Norte,
Otro, por ejemplo, el rey Canut, Canut el Grande. Ya sabéis que en español se traduce por Canuto el Grande. Canute the Great. Entonces, este es que fue rey de Inglaterra, pero también fue rey de Noruega y de Dinamarca. Es decir, de trocitos de Noruega y Dinamarca. Entonces, fue un rey muy importante, ¿vale? Pero sobre todo también porque fue rey de Inglaterra. Aquí lo tenemos en un dibujito de un manuscrito inglés posterior. U otro de los vikingos importantes, el Harald Hardrada, que era el rey de Noruega. Y este tiene importancia porque en 1066 con sus ejércitos va a invadir Inglaterra de nuevo, y lo que hace es que los ingleses lo paran allí y es derrotado y muerto. Y casi que en 1066 se acaba la era de los vikingos en Inglaterra. ¿Vale? Bueno, y ya lo último, hablar, aunque va a salir el vídeo un poquito más largo, es que con el paso del tiempo los vikingos van a perder su potencia inicial. Los vikingos llegan a un mundo en el que tras el imperio carolingio, Europa occidental se están peleando entre sí, no hay orden, no hay una autoridad central, y pues no hay nadie que les haga no hay nadie que les haga frente de forma efectiva. O cuando llegan a Inglaterra, Inglaterra está dividida en varios reinos con conflictos entre sí, no son capaces de unirse contra el enemigo exterior, ¿vale? Pero a partir del año 1000 ha cambiado. A partir del año 1000 la situación en Europa ha mejorado, el factor sorpresa de los vikingos ya no existe. Luego también hay vikingos que ya se han asentado en Inglaterra, se han asentado en Francia, y a esos vikingos pues ya no les interesan ese tipo de expediciones. Y conforme ellos se ven insertos en los circuitos económicos, sociales y políticos de Europa occidental, pues con el paso del tiempo la nobleza y los reyes vikingos pues se va a convertir también al cristianismo, ¿vale? Y si antes habíais visto las estelas con runas, pues de la época de la mitología nórdica, de los enterramientos nórdicos, ahora se van a repetir lo mismo pero cristianizado. Aquí tenéis una crucecita, o aquí tenéis a Jesús crucificado en las mismas estelas utilizando las runas, ¿vale? Bueno, pues entonces cambia la situación, Europa occidental mejora, mejora la autoridad de los reyes, mejora la defensa. Los mismos vikingos, una vez después de casi 2 siglos de asaltos y expediciones, pues ya el fulgor combativo no deja paso a asentarse de forma pacífica en otros territorios, se convierten al cristianismo, y prácticamente que a mitad del siglo XI, a partir de 1050, pues se acabó la era de los vikingos, se acabó la era de las grandes expediciones, se acabó la era de los grandes asaltos y la toma de botín, y ya está. Y se convierten en cristianos, en caballeros cristianos, y habrá que buscar ese fulgor combativo, habrá que llevarlo a otro sitio. Ya lo veréis en próximas unidades, que ese fulgor combativo de los vikingos cristianizados ahora se dedicará a una cosa que llamamos las cruzadas.